La idea de todo este año es desarrollar como un curso básico de uveitis. Eso lo hablamos con el capítulo de uvia. Entonces, vamos a tratar de hacer charlas, digamos, consecutivas. Y ahora, pues, siguiendo con el bloque de uveitis anteriores, vamos a hablar sobre dos enfermedades que son bastante conocidas realmente, eh, a- eh, y que comparten algunas cosas, digamos, en común, ¿no? Vamos a empezar hablando primero sobre el herpes ocular. No voy a tocar necrosis retinal aguda ni PON, que es en los pacientes con VIH. Lo que vamos a hablar básicamente es la presentación de la uveitis anterior herpética, ¿no? También la conocemos como endotelitis herpética, endotelitis por herpes, y eso, que no es, que no se trata, dicho sea de paso, esto lo puse a propósito, no se trata de esta úlcera dendrítica dada por un herpes simple que yo creo que todos conocemos, ni tampoco esta cuando es una presentación de una queratitis herpética por un herpes zóster. Eh, Más bien vamos a hablar sobre eh, un trastorno bastante conocido por nosotros los biólogos, que es las endotelitis, ¿no? Estas son varias formas clínicas en las cuales podemos encontrar a un herpes, desde una queratopatía herpética epitelial, ya sea dendrítica, geográfica, marginal, a veces más grande, más pequeña en pacientes inmunocomprometidos o en pacientes inmunocompetentes, siguiendo por una queratitis herpética estromal, ya sea necrotizante, autoinmune, pero lo que nos interesa a nosotros, que es motivo de la charla, es la endotelitis disiforme, ¿no? Y siempre pongo más o menos eh, una definición o un patrón goético al que se refiere esta enfermedad. Pues si nosotros recordamos las primeras clases de clasificación de las uveitis, pues las vamos a dividir en anterior, intermedia, posterior, aguda, crónica, unilateral, bilateral, con hipertensión, sin hipertensión, granulomatosa, no granulomatosa, recurrente, alternante, aguda, crónica, ¿no? Entonces, el patrón oveítico de algunas enfermedades, pues nos permite reconocerla y como hablábamos al inicio con Zully, esto básicamente es semiología, ¿no? Uveitis, si hablamos de una uveitis anterior, aguda, unilateral, hipertensiva, granulomatosa, recurrente, y a esto le asociamos algunos rasgos semiológicos como una atrofia sectorial del iris y un edema deciforme, creo que a nosotros no nos va a quedar duda que la primera posibilidad diagnóstica va a ser una uveitis herpética, una endotelitis por herpes, ¿no? Este, Esto de acá no necesita ningún examen de laboratorio porque básicamente es semiología, ¿no? Definir nuestra ubicación anatómica, preguntar desde cuándo, tomarle la presión al paciente, preguntar si recibió o no recibió, observar el iris con detenimiento y la córnea, ¿no? Entonces, eh, viendo rasgos semiológicos, no podemos distinguir de qué estamos hablando, ¿no? La patogénesis ya puede ser por una inflamación, se postulan varias cosas, una inflamación por infección viral directa, una respuesta inmunitaria, una autoinmunidad inducida por un mimetismo molecular de una proteína viral UL6 que se asemeja a una proteína corneal, ¿no? Eh, eh, También se ha hablado sobre factores ambientales, el estrés, ¿no? Eh, Buscando un poco sobre esto, no hay ningún estudio que refuerce la relación entre estados de ansiedad, estrés, porque mucho se habla que se estresó y por ahí apareció la oitis herpética, pero en este caso no hay ninguna relación, digamos, ningún estudio que lo compruebe, ¿no? Solamente son experiencias de expertos, ¿no? Eh, para encuadrarnos un poco y para, digamos, hacer un poco de didáctico de esto, tenemos un paciente varón de 40 años que acude por visión borrosa en el ojo derecho, dolor ocular, una presión de 38,
encontramos precipitados retroqueráticos granulomatosos. Disiforme significa en forma de disco, ¿no? El paciente venía recibiendo timolol, dorzolamida, latanoprost, ¿no? Y a la interconsulta encontramos esto, ¿no? Vemos acá unos precipitados retroqueráticos confinados a esta zona de acá, efectivamente disiformes, y detrás, adelante de los precipitados, un edema corneal en forma de disco. Si vemos por otro lado, no hay precipitados retroqueráticos, y bueno, la foto no ayuda mucho, pero la córnea se veía clara, excepto en esta zona. Si queremos teñirlo con fluoresceína, nos podemos orientar más hacia la zona que está afectada, ¿no? Entonces, hablamos pues de una endotelitis herpética, ¿no? Que ya puede ser por un herpes simple, zóster, los dos producen la misma enfermedad, con algún tipo de severidad mayor en uno que el otro. Y un patrón común que encontramos en estos pacientes es la hipertensión ocular, ¿no? Esta hipertensión ocular, principalmente debida por una trabeculitis, por complejos inmunes, acumulación de complejos inmunes y inflamación del trabéculo, o por bloqueo trabecular por las células inflamatorias que se producen, ¿no? Eh, Hay ligera asociación más al herpes zóster que al simple en la hipertensión ocular, y se dice que más o menos el 10% de estos pacientes, cuando no se controlan bien o tienen muchas recurrencias, pues se va a producir un glaucoma secundario ya, por un daño trabecular irreversible, ¿no? Entonces, digamos que hay algunos signos. Miren, este es un ejemplo mucho mejor, en el cual vemos un edema corneal disciforme, precipitados retroqueráticos detrás. Podemos suponer que este paciente ya viene siendo tratado, pues vemos estrías en la DSM. Esto significa que el paciente ha estado con hipertensión y ya está, digamos, medicado. Este caso fue un poco curioso porque, a pesar de eso, aún encontrábamos unas úlceras medias dendríticas que hacían sospechar de una infección viral activa, teniendo en cuenta que la endotelitis por herpes, en teoría, no tiene una replicación viral y más está dada por complejos inmunes y una respuesta inflamatoria autoinmune, como lo vimos en las diapositivas anteriores, ¿no? Otra endotelitis por herpes, como pueden ver acá, generalmente el patrón para que se les quede es un patrón lisiforme, ¿no? Acá podemos ver el patrón totalmente lisiforme y la córnea clara por la periferia, ¿no? Es importante también, muchas veces vamos a encontrar eh, pacientes de esta manera, en la cual el paciente viene por una uveitis que aparentemente ya pasó, eh, pacientes que ya ha pasado el cuadro activo, siguen tomando ciclovir, y, o pacientes que se puede autoalimentar solo también, pero vemos esto, ¿no? Algo muy característico del herpes es la atrofia sectorial del iris. Entonces, yo puedo sospechar que este paciente, el tipo de uveitis que tuvo en su momento fue una endotelitis por herpes, ¿no? Eh, es importante ser, digamos, bastante perspicaces y muy acuciosos al momento del examen. Muchas veces no vamos a ver eh, algo tan evidente como esto. A veces vemos esto de acá, que es una atrofia sectorial también del iris. Eh, es importante revisar todo el iris, ver cómo hay borramiento de las criptas en la parte, en esta zona de la atrofia, ¿no? Acá también es lo mismo, un paciente, como podemos ver las criptas del iris eh, con su forma anatómica normal en esta zona, pero en la parte temporal vemos todo el borramiento, ¿no? Esto también, en este paciente, por ejemplo, y algo que nos ayuda bastante, y esto lo traje a propósito, es si es que tenemos dudas de la atrofia, de repente en esta zona está bastante evidente, pero sí podemos hacer una retroiluminación en la cual podemos ver que la atrofia del iris realmente es sectorial, ¿no? El paciente fue operado de catarata. Es importante también ver esto, porque pacientes que se van a operar de catarata que han tenido una endotelitis herpética
pues van a requerir tratamiento previo unos días antes con un antiviral eh, para evitar una reactivación del herpes posterior a la cirugía. El diagnóstico mm, básicamente es clínico con todos los hallazgos que hemos visto y si nos queda alguna duda o el paciente podemos confirmar el diagnóstico porque el paciente tiene recursos para hacerse una PCR de humor acuoso, pues esta tiene una elevada sensibilidad y especificidad. Muchas veces incluso es tan sensible que a veces estaba leyendo por algún lado que la que es tan sensible que muchas veces se detectan partículas virales incluso después de haber pasado el cuadro de herpes, ¿no? Es importante resaltar en esto y eso lo vemos mucho en los consultorios de uveitis, que los pacientes vienen medicados quizás por una toxoplasmosis, porque les pidieron torch en sangre y salió con herpes positivo en sangre, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos eh, una positividad más del 70% de la población positiva para herpes en sangre, ¿no? Así que en este caso esto pierde un poco la validez para el diagnóstico de herpes. El tratamiento, tenemos dos drogas que son bastante eh, fáciles de conseguir en las farmacias, aciclovir 400 miligramos 5 veces al día por 10 semanas, valaciclovir 500 miligramos 2 veces por día por 10 semanas, a no ser que sea un herpes zóster en el cual ya tendríamos que aumentar un poco la dosis del valaciclovir. Y se menciona, digamos, en este caso, que como el herpes es una enfermedad eh, bastante recurrente, tenemos que realizar una profilaxis de aciclovir de 400 microgramos cada 12 horas. Esta es una literatura española en la cual algunos mencionan que puede ser hasta un año, ¿no? Y igual con el valaciclovir. Eso ya va a ser dependiendo de, de cómo se presenten las recurrencias y cómo se presente el cuadro. En cuanto a las secuelas que nos puede dejar el herpes, ya lo mencionamos básicamente dos importantes: el glaucoma secundario por daño trabecular, en el cual estaría indicada una cirugía angular o un implante valvular. Por la recurrencia no se recomienda mucho una trabeculectomía porque generalmente el proceso inflamatorio va a terminar por cerrarla y por tener una evolución frustra, ¿no? Leucoma corneal, bueno, la forma de solucionar los leucomas, pues básicamente en caso de que sean muy severos, con una queratoplastia penetrante, ¿no? Paciente operado de trave, bueno, acá no sale la ampolla, se puede ver la atrofia sectorial del iris y algunos intentos de iridotomías láser hechas en algún lugar que al final vienen siendo frustras porque no es el mecanismo de, de acción de la hipertensión, el que sea un ángulo cerrado. Las válvulas van bastante bien en estos casos. Podemos ver, miren acá la atrofia sectorial a nivel nasal de un paciente con herpes, ¿no? Este es un paciente con leucoma corneal y acá tendríamos que decidir realmente si es que el paciente va a necesitar em, tratamiento quirúrgico, o dependiendo, va a depender bastante de la agudeza visual de este paciente, ¿no? Algunas recomendaciones. Recordar que la tuberculitis se maneja con corticoides, ¿no? De hecho, es un proceso inflamatorio. Entonces, además de hipertensivos, excepto análogos de la prostaglandina. Recuerden el primer caso, el paciente venía manejado con análogos de prostaglandina, ¿no? Prevenir las recurrencias es muy importante para la preservación de la transparencia corneal y la prevención del glaucoma.
Y nunca obviaron fondos de ojo. Acuérdense que en estos pacientes hay que descartar necrosis retinal aguda sobre todo, ¿no? Zuli, eh, tú dirás, hacemos una pausa, escuchamos preguntas o me voy de frente y al final. Tú eres la moderadora. Dame solo un momento, es que pues parece que alguien ha ingresado al sistema y hay muchos nombres que estoy viendo que no son de la sociedad y están colocando cosas que pues no se deben colocar. Ah, ya. Eh, sí, dame solo un segundo, por favor, a la persona que nos ayuda con el Sí, tema. doctora, sí, no se preocupe, estoy quitándolos. Por el momento he anulado el chat. Sí, yo creo que es lo correcto porque pues Sí, no estoy sé eliminándolo cómo uno por puede uno. tener esa contraseña. Sí, hay que tener un poquito más de precaución cuando... Estamos hackeados. Sí, pues sí, me he sorprendido. A ver, dame solo... Sí, yo creo que vamos a continuar al No me, final, pues no me anules a mí. ¿Eh? no, tú dale, sigue. Acá nos encargamos Ya, con la sociedad de bueno. orden. Entonces vamos, ok, gracias, Celia. Entonces seguimos con idiosinclitis heterocrómica de Fuchs para terminar esto. Eh, Siguiendo con digamos, con la temática, nuestro patrón uveístico de la idiosinclitis heterocrómica de Fuchs, algunos le dicen síndrome uveítico de Fuchs, igual como a otros dicen idiosinclitis crónica de Fuchs, como realmente el tema es que estamos hablando de una uveitis anterior crónica, unilateral, no granulomatosa, y a diferencia del primer tema, con atrofia difusa del iris, ¿no? Acá encontramos una atrofia difusa, o sea, de todo el iris, ¿no? Que es lo característico de esto, ¿no? Epidemiología algo, 2 a 3% de todos los casos de uveitis, una prevalencia de 1,2 a 4,5 de todas las uveitis anteriores. Se presenta generalmente entre la tercera y cuarta década de la vida. No hay predilección por sexo, tanto hombres como mujeres, y más o menos un 10% podemos encontrar una bilateralidad. Algo de patogenia. Básicamente, la lesión inicial se habla de una alteración neurovegetativa. Eh, Hablamos algo de patogenia, que aparentemente nos habla de una alteración neurovegetativa, distrofias corneales. Sí les decía que últimamente la rubiola como infección viral, hay muchos reportes que la relacionan a la patogenia de esta enfermedad. Se encontraron algunos artículos que lo relacionan con toxoplasmosis, con inflamaciones crónicas de otro tipo, con enfermedades autoinmunes o algunas alteraciones vasculares. Independiente de la causa, esto va a traer una alteración en el humor acuoso, ¿no? Con alteración de niveles de citoquina, neuropéptidos, y todo esto pues, nos va a traer como consecuencia una inflamación crónica. De alguna otra manera, el motivo de consulta de esto generalmente es un hallazgo oftalmológico. No hay un motivo de consulta por Fuchs mayormente. Generalmente los pacientes eh, consultan por sus dos secuelas más frecuentes, que son glaucoma y catarata. El paciente viene por una agudeza visual disminuida, por flotadores en moscas volantes. Ya vamos a ver que estos pacientes tienen una turbidez vítrea que es propia de esta enfermedad, ¿no? Generalmente es una uveitis de ojo blanco, es difícil ver un Fuchs con ojo rojo, realmente no lo vamos a ver, ¿no? Eh, es muy fácil diagnosticar Fuchs de esta manera, en la cual vemos que el ojo, que la atrofia, este, es una foto clásica de una iridociclitis de Fuchs, en el cual vamos a ver, de hecho, dicho sea de paso, que los ojos que son, eh, mm, que los ojos que son de color marrón oscuro, generalmente se van a tornar más claros, y los ojos que son claros se van a tornar oscuros, ¿no? Esto es por la exposición de la capa ovial, ¿no? Del iris. Bueno, para enfocarnos, pues, tenemos una mujer de 47 años
que acude por déficit visual del ojo derecho hace aproximadamente 3 años de forma progresiva. No refiere ojo rojo, no hay dolor. Al examen encontramos una presión intraocular de 26 y en el otro ojo 14. El examen encontramos una opacidad 3 cruces, precipitados retrocreáticos no granulomatosos. Acá me faltó la celularidad de una cruz. Estos pacientes pocas veces llegan a 2 cruces, generalmente manejan trazas de células o una cruz de células, ¿no? Y encontramos una paciente que viene por una cirugía, una paciente de 47 años con una catarata intumescente, como la vemos acá, una presión elevada, y a la biomicroscopía encontramos unos precipitados retroqueráticos no granulomatosos, pequeños y alinos, a diferencia del herpes, en este caso distribuidos por todo el endotelio corneal, no siguen el triángulo de Ar, ¿no? Y tenemos algunos signos, ya dijimos, precipitados retroqueráticos no granulomatosos, nódulos de Keppe, de escasa atrofia difusa del iris, puede haber atrofia del esfínter papilar, lo que hace que los pacientes no tengan un buen juego pupilar. Los cuerpos de Russell, que en estos pacientes son bastante característicos, pero básicamente son relacionados a inflamaciones crónicas, ¿no? Signo de Adler, neovascularización a veces, lipema, heterocromía, que ya mencionamos, tuberosidad vítrea y algunas cicatrices similares a veces a toxoplasmosis. Este es un signo característico, el signo de Adler, que es cuando vamos a operar la catarata en un Fuchs, pues vamos a ver que justo en el lado contralateral, del, al frente de la incisión, vamos a ver un sangrado. Esto no representa ningún peligro. El procedimiento de facomulsificación debe seguir de forma habitual, ¿no? Muchas veces vemos nódulos de Keppe en estos pacientes, ¿no? Acá también generalmente acá vemos precipitados retroqueráticos, miren, son muy finos, ¿no? No tienen que ver nada con precipitados retroqueráticos granulomatosos. Acuérdense que los precipitados retroqueráticos finos se definen, o no granulomatosos, se definen por los bordes, que son irregulares, y la falta de coalescencia, ¿no? Por eso son pequeñitos, ¿no? Y esto es lo que vemos, ¿no? Una atrofia difusa del iris, ¿no? Como lo estamos viendo en este paciente. Y siempre compararlo con el otro ojo, ¿no? Este es el ojo contralateral y vemos que es algo bastante evidente, ¿no? Si vemos acá, en este caso, bueno, no se ven muy bien los precipitados retroqueráticos, pero son no granulomatosos, ¿no? El tímpano es un poco más difícil que ver. Acá vemos lo que hemos mencionado, pequeños, hialinos, estrellados, bordes irregulares, filamentosos, distribuidos en todo el epitelio corneal, como lo vemos acá, ¿no? Hialinos, ¿no? Pequeños, no, digamos, no confluentes, ¿no? Cuando no es Fuchs, acuérdense que el Fuchs tiene algunas cosas que no va a tener, por ejemplo, sinestes posteriores, inyección ciliar y edema macular cistoideo. Complicaciones, las dos principales complicaciones del Fuchs, catarata y glaucoma, ¿no? En este caso, en esta serie, pues vamos a ver que los principales Eh, las principales características, las principales secuelas son cataratas, nódulos de iris, opacidades vítreas y glaucoma, ¿no? Es importante ver el porcentaje de catarata, los nódulos en el iris que no son tan frecuentes, y esto es bastante común. Las opacidades vítreas en un 70%, y esto es bastante común porque los pacientes muchas veces se quejan de moscas volantes, en las cuales se piensa en otras enfermedades, teniendo en cuenta que el Fuchs es una uveitis anterior. Generalmente, este caso de uveitis anterior sí da alteraciones en el vitrio, ¿no? De este tipo, más o menos, así se ve una turbidez vitrea en un Fuchs. Bastante común esta foto es una foto clásica, ¿no? Y
Esta foto la traje porque realmente es un poco difícil ver cuerpos de Russell, pero generalmente se ven de esta manera, ¿no? Pequeños y alinos, ¿no? En este caso, pues también otra atrofia del iris, de esta manera. A veces no es tan evidente, a veces no es tan evidente la atrofia difusa, pero vemos acá, la atrofia difusa del iris en este paciente. Causas de glaucoma, sobre todo los corticoides, ¿no? Y esto es importante porque, porque digamos que en estos pacientes eh, Perdón, Iván. muchas veces Sería, son mal medicados. ¿Ah? sería- Hola, ¿me escuchas? sí, hola, pero tu mascota nos dice Ah, que dame un segundo. sí. Espera, dame un segundo, Zulia, dame un segundo. Lo están viniendo a recoger. Hola, ¿me escuchas, Zulia? Sí, claro que sí. Ya, ya, Vamos. bueno, esto es para ver la neovascularización que a veces encontramos en estos pacientes, ¿no? Es importante que, por ejemplo, en esto encontramos el borde que muchas veces no es rubiosis, sino que el iris se ha adelgazado tanto que deja ver la vasculatura del iris, ¿no? Entonces acá tenemos, aparte podemos ver en el fondo la catarata, ¿no? Obviamente es un paciente que venía con una presión ocular bastante elevada. Este era el otro ojo, ¿no? Entonces, diagnósticos diferenciales, eh, básicamente los que nos dan precipitados retroqueráticos de esa forma y tratamiento corticoides tópicos, cirugía catarata, vitrectomía, el tratamiento del glaucoma, ¿no? En este paciente podemos ver que el tratamiento final es operar la catarata, ¿no? Hay que asegurarnos de que el lente entre en el saco capsular, porque posteriormente podemos ver estas cosas, ¿no? Tenemos que asegurarnos que en este tipo de pacientes entre en el saco capsular realmente, ¿no? Algunas cosas para recordar: la medicación antiinflamatoria debe ser intensa en el pre y post de la cirugía. El glaucoma secundario a corticoides es frecuente, ¿no? En el FUX no es tan importante tratar la celularidad de cámara anterior, de hecho esta nunca se va, y muchos panuveitis inician como uveitis anteriores, ¿no? Bueno, muchas gracias. Eso era lo que quería compartirles. Buenísima tu presentación y todos los datos, los biomarcadores que hemos podido escucharte el día de hoy. Tengo por aquí alguna pregunta. Aquí un colega nos pregunta, ¿cómo tomaríamos la muestra para PCR de humor acuoso y qué cantidad? Iván, por favor, coméntanos. De humor acuoso, bueno, realmente yo cuando he tomado muestra de humor acuoso, generalmente he sacado 0,1 máximo 0,2, ¿no? Y hablar con el laboratorio para que pueda procesar la muestra con eso, con esa cantidad, porque ellos generalmente piden más y no podemos dejar tampoco la cámara plana. Obviamente en condiciones de asepsia, ¿no? En sala de operaciones. ¿Se permiten o se están haciendo las revisiones por salud? ¿Tú las mandas a algún laboratorio fuera de la institución? Eh, en salud no sacamos muestras, generalmente sacamos en otros laboratorios. Generalmente el laboratorio ROE, ¿no? Es el que procesa las muestras. ¿Tú a dónde los mandas? Yo lo mando a ROE, bueno, Ajá. es el laboratorio con el que más trabajo respecto a muestras y pido un panel Film Array para encefalitis y meningitis, que creo que es el que tú también debes estar pidiendo. En él tenemos pues la lista de todos los herpes, desde herpes 1, herpes 2, citomegalovirus. No incluyen Epstein-Barr,
No sé si me estoy olvidando de varicela zoster también. Esta es una forma, pero tenemos la bendición para estas enfermedades de que la clínica nos ayuda y es muchas veces más que suficiente, ¿no? La duda ante el diagnóstico sería la que nos genera la posibilidad de hacer una extracción de PCR o humor acuoso. Y tenemos que tener en cuenta lo siguiente, si tenemos Claro. un paciente por encima de los 60 años, se hizo un estudio en Estados Unidos de muchos pacientes mayores de 60 años que fallecieron por accidentes de tránsito, por cáncer, por tumores, por X cosas, y a todos ellos, a todos los fallecidos, les hicieron una extracción de humor acuoso y un PCR, y el 100% era positivo para virus herpes tipo 1. Entonces, tenemos que otra vez, definitivamente, como tú dijiste hace rato, el PCR lo vas a detectar una vez que se encuentre en el ojo toda la vida. Depende de la concentración y depende de el proceso que estés siguiendo para encontrarlo. PCR es el más sencillo, hay muchos más actualmente, pero quisiera que se dé no como la posibilidad inmediata cuando tenemos este tipo de uveitis, porque lo que has dicho ahora es muy concluyente. Tenemos que escuchar, tenemos que saber los antecedentes del paciente, las características físicas, los síntomas, los signos que trae. Lo que dijiste es de texto, es una uveitis anterior, dolorosa, sintomática, cuando hablamos de herpes por lo general unilateral, puede tener signos a nivel de endotelio, cámara anterior y signos antiguos en el iris. E incluso yo tengo algún paciente que me decía, no, doctora, cada vez que pico la cebolla solo me llora un ojo, porque pues uno tenía la sensibilidad que era el ojo que estaba sano y el otro no, que era el ojo que ya tenía el herpes recurrente. Entonces, si escuchamos mucho estas enfermedades son clínicas y el resultado va a ser que pues concluyamos respecto a qué vamos a hacer también al encontrar el diagnóstico. Creo que aquí tengo otra pregunta más. Sí, aquí me estaban diciendo que tu perrito no nos dejaba concentrarnos. Ah, sí, Y acá sí, dice, desgraciado. Amarré a mis hijos y me olvidé de amarrar a mi perro, perdonen. muchos casos de endotelitis herpética en pacientes que toman inmunosupresores por otras uveitis autoinmunes. ¿Has visto casos, Iván, de pacientes que, por ejemplo, me voy a poner un caso, de Bosco y Anaya Jarada, por ejemplo, y tienes que darles inmunoterapia crónica, de repente ya pasaste los 2 años. ¿Has visto casos en los que generen infección por uveitis anterior herpética? Puede haber, claro, sí, porque realmente son estados de inmunosupresión en los cuales sí se puede. De hecho, hay casos con cualquier uveitis infecciosa en un estado de inmunosupresión. He visto casos con linfoma que hacen toxoplasmosis, se reactiva una toxoplasmosis, o sea, cualquiera de estas enfermedades que son recurrentes pueden hacer algún alguna reactivación de alguna infección. A mí me ha pasado con tuberculosis, pacientes que han hecho tuberculosis no ocular, sino tuberculosis pulmonar y de repente han entrado a la fase de consunción hasta que llegaron al tratamiento y vienen con uveitis anteriores o uveitis con endotelitis herpética bilateral. O pacientes de 80 años que vienen con un desorden nutricional que he encontrado mucha bilateralidad y la causa mayor en este grupo yo la he visto más asociada a SOSTE, más que a herpes 1 o herpes 2. ¿Y te sirven de algo, Iván? Ayúdanos con eso, según tu experiencia y la literatura. ¿Te sirve de algo hacerle exámenes de laboratorio para IgG, IgM cuando estás buscando el diagnóstico? De cuál, Zuli, perdón? De los virus herpes, De, si haces laboratorios para ah, IgG, IgM. es lo que les mencionaba al inicio. Generalmente no le doy mucho valor al, al- a a los exámenes de sangre, ¿no? Al menos para herpes, porque como mencioné, a nivel de la población hay bastante positividad, entonces más bien es algo que nos puede llevar a confusión, ¿no? Como una uveitis, ¿no? Podemos pensar que es un herpes y realmente es otra cosa. Ajá. Tenemos una pregunta Zuli, más.
Zuli, ahí está, ahí estoy viendo que entre los invitados está el doctor Gustavo Bullman de Argentina. De repente nos puede hacer algún comentario. Gus- Claro, claro, doctor Woodman, buenas noches. Manifiéstese, doctor, aquí estamos. Creo que de repente se ha sentido un poco... No funciona la in- No, ahí cámara, me está. Ah, parece. Ya te escuché. No tengo Hola habilitada la Gustavo, ¿cómo cámara, estás? creo. ¿Cómo andan? Creo que no tengo habilitada la cámara, ¿puede ser? Puede ser. ahorita lo Pero te vi. escuchamos. Habilítale la Está bien, cámara, aparte queremos verte. verme tampoco es una gran ventaja. No, no diga eso. Bueno, Pero, realmente interesante y bastante completa la presentación, así que tampoco es mucho lo que tengo para agregar. Pero hay dos comentarios que por ahí son interesantes, ya que estamos contando con un curso básico, de dos errores que uno ve con frecuencia en este tipo de pacientes. Con respecto a la uveitis herpética, el primer error es dejar de medicarlo. Y con respecto a la uveitis de Fuchs, el primer error es seguir medicando. Entonces, cuando uno tiene una endotelitis herpética, tiene que tener en cuenta que el paciente tiene una enfermedad crónica. Enfermedad crónica, tratamiento crónico. Es muy poco probable que yo pueda dejar de medicar con gotas de corticoides a estos pacientes. Entonces, tal vez la dosis sea una gota diaria o una gota día por medio y uno va bajando las concentraciones de estos corticoides, pero es muy poco probable que lo podamos suspender. Entonces, el error consiste en creer que el paciente tiene una recurrencia cuando le suspendemos el corticoide. Y no tiene una recurrencia, tiene una enfermedad crónica, corticoideo dependiente. Y con respecto al Fuchs, un comentario que es interesante para mí transmitirles por la experiencia que uno va teniendo en este tipo de casos, es que para decidir la cirugía de catarata no hay que inactivar la uveitis, porque esta uveitis no se inactiva jamás. Hay que llevar la cantidad de células en la cámara anterior a la mínima expresión, pero no esperar que deje de tener por completo las células, porque esto no va a ocurrir. Entonces llegan esas cataratas, como mostró el doctor Bermúdez, tan blancas, tan intumescentes, que nos hacen la zónula más friable aún de lo que ya es por tener Fuchs y nos ponen en una situación quirúrgica mucho más delicada y complicada a la espera de que la uveitis se inactive. claro, coincido con usted. El Fuchs no... ¡Ay, tengo Ahí luz! está, ya lo vimos. Sí, ya lo vimos. Prendieron las cámaras. Sí. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Todo bien? Un gusto verlos, como siempre. Tengo una pregunta más. A ver, todos podemos opinar con esta. Miren, para operarme una catarata uveítica por Fuchs, ¿cuáles son las consideraciones prequirúrgicas, la premedicación e intraquirúrgicas que hay que tener? ¿Me preguntas a mí, Zuli? Sí, doctor, por favor, oriéntenos. El tratamiento preoperatorio en este tipo de uveitis es local, no es sistémico. Es una uveitis crónica que tengo que llevar su actividad inflamatoria a la mínima expresión. Eso significa que aumento la corticoterapia local 10 días antes, lo más frecuente posible, puede ser cada 3 horas, para que cuando llegue el momento quirúrgico tenga la menor cantidad de actividad posible. Y en el postoperatorio inmediato, la instilación corticoide debe ser cada 30 a 60 minutos en las primeras 48 horas. Y no se va a poder suspender el corticoide por un par de meses. Si bien uno va haciendo un tapering, no es que suspende los corticoides como en una catarata común, que a los 20 días deja de colocarlos, porque la lente se impregna muy rápidamente de precipitados y aparte podemos tener sinequias posteriores, que es algo que no nos gusta que aparezca. Y preferentemente usar lentes hidrofóbicas de superficie heparinizada a las que no se les pega nada. Se pigmentan feo los pacientes con uveitis, el lente. ¿Cómo? Se Sí, se pigmentan pigmentan. demasiado. Sí. Sí, se llenan de precipitados. Cuando ustedes van a ver un Fuchs en un postoperatorio, a veces van a ver que se les llena la lente de precipitados y que son precipitados incluso mucho más grandes que los de la córnea y que pigmentan mucho. Mm.
No hay que asustarse, porque con una rápida instilación y agresiva de corticoides locales se limpian con mucha facilidad. Claro. Claro, aquí tengo otra pregunta. ¿Es posible y cuánto tiempo después de la infección herpética puede recibir el paciente una vacuna contra el herpes? A ver, Iván, si respondes. Hasta donde yo sé son 3 meses, Zuli. Después de los 3 meses puede recibir su vacuna, a no ser que alguien opine lo contrario. Estuve No hablando tengo la hace menor poco idea. con un infectólogo, ¿no? Mm. Claro, el Pero, detalle sí, Que es vaya y le que pregunte al clínico. si los estamos sí, sí, tratando y están con aciclovir, pues no vale la pena colocarle ninguna vacuna. Si es que es Ujú. una primera o segunda vez tampoco, pero si es que el paciente genera recurrencias herpéticas y no solo oculares, sino físicas, por ejemplo, en el caso del herpes zóster, se estabiliza el paciente por lo menos hasta un par de años, si es que ya está estable y no genera más recurrencias. Inclusive terminado el tratamiento del aciclovir, a partir del sexto mes yo le sugiero colocarse la vacuna, pero para el herpes zóster. Sin embargo, no existe certeza o seguridad de que estas vacunas en un paciente que ya tuvo la infección pueda generar que no retorne la infección, que no se genere otra vez la recurrencia. En pacientes de 60 años, por ejemplo, a más, que nosotros vamos a medicar con tratamiento autoinmune de manera crónica, yo sí los mando a vacunar antes de comenzar el tratamiento. Por ejemplo, un boscoyana llarada, una enfermedad que vaya a tener mucho tiempo de tratamiento, al menos ese es mi manejo. lo malo que cuestan caras las vacunas para él, pues. Claro, aquí en Son un poco nuestro caras. país están por encima de los $250 y son 2 aplicaciones las que se hacen, pero pues en este caso, sí he visto casos de herpes posteriores a inmunomodulación y son trágicos, ¿no? El paciente termina pues con hasta el pelo, con las vesículas, son muy pesaditos. Bueno. Em, Ujú. no sé qué recomendarían respecto al FUX y el manejo de glaucoma cuando este paciente comienza, además de que ya lo operaron de catarata, comienza a generar glaucoma. ¿Le dan análogos de prostaglandinas, doctor Guzmán? El glaucoma secundario a un FUX es un glaucoma complejo y de difícil manejo y bastante refractario al tratamiento local. Son pocos los pacientes con uveitis de Fuchs que se salvan de la cirugía. Y los análogos de prostaglandina no están absolutamente contraindicados. No, no lo están. Pero francamente la mayor parte de los pacientes no logran regular con medicación local, pero esto es, por supuesto, es variable. Es un glaucoma que hay que prestarle mucha atención porque puede uno confiarse con las gotas y esto no ser un resultado, no dar un resultado aceptable. No son, tanto en el herpes pasa lo mismo, son glaucomas de muy difícil manejo médico. Entonces terminan siendo quirúrgicos en un gran porcentaje de ellos. Claro, y otra duda que, bueno, yo tenía mucho al inicio de comenzar a manejar estos pacientes, ¿no? Tenía pacientes que estaba tratándolos, ya tenía manejado el herpes, ya tenía controlada de alguna manera la inflamación, no pasaban 2 semanas de esto, pero las uveitis herpéticas en algunos casos se vuelven muy agresivas en el tema hipertensivo. ¿Recomendarían a estos pacientes el manejo inmediato con cirugía valvulada? Cuando la uveitis se activa, aumenta la presión. Cuando la uveitis se inactiva, aumenta la presión por el corticoide. Entonces estamos en un círculo vicioso. Yo necesito medicar al paciente con corticoides. Y si el paciente, una vez que se inactiva, le sube la presión y es corticoideo dependiente, la verdad que no me deja alternativas. Puedo como primera línea tratarlo médicamente con colirios, pero si no es suficiente, la indicación no es suspender el corticoide. La indicación es
la cirugía filtrante para que yo pueda seguir usando el corticoide. Y en el caso de las endotelitis, que de alguna manera son un poquito más amables que las uveitis con ciclitis herpética, ¿han intentado el uso del ganciclovir en gel? Aquí en el Perú lo teníamos, ya no lo tenemos. O, ¿Para si qué? me estoy Para confundiendo, herpes? déjeme, si o es el Valganciclovir, el que es Virgan, o en Argentina Sí, creo que se llama. Neagel. Acá tenemos el Neagel. El Virgan no sé si sigue existiendo, creo que estamos usando más el Neagel, que es de Poen. ¿Cuándo uso yo Neagel? Cuando tengo la sospecha de que el tratamiento crónico con corticoides me puede despertar una dendrita. Entonces es como profilaxis de una desepitelización por el tratamiento con corticoides que estoy utilizando. Y lo utilizo únicamente como gel nocturno, porque durante el día es muy incómodo, puedes generar toxicidad y además no es necesario, ¿Y por porque la cuánto tiempo lo endotelitis usa? mejora con los corticoides, no mejora con los antiherpéticos. Ujú. ¿Y lo usa por mucho tiempo? El Neagel depende de la frecuencia en realidad con que necesite los corticoides. Si el paciente está necesitando 4 o 5 veces por día los corticoides, sí. Ahora, el paciente que ya está en mantenimiento con una gota diaria, lo suspendo. Muchas Pero esto no gracias. está estandarizado. Esto no hay protocolo. Esto no se va a encontrar en la literatura qué es lo que hay que hacer. Lamentablemente no hay consenso al respecto. Como no lo hay con respecto a la medicación oral tampoco. Así es, eso. Todavía no nos ponemos de acuerdo. Y va a ser difícil ponerse de acuerdo, porque en realidad no hay estudios comparativos en grupos que reciben y que no reciben. Entonces, como que en realidad uno ya va viendo que el paciente que necesita poca medicación tópica no necesita los antiherpéticos. Porque el antiherpético además no es una droga gratuita, ni en lo económico ni para el organismo, porque es una droga nefrotóxica. Entonces, si uno tiene aciclovir en forma crónica, tiene que estar eh, Monitorizando. monitoreando, claro, el perfil renal permanentemente, ¿no? Para ver que la toxicidad no exista. Aquí tengo la duda de otro colega. Dice, ¿el signo de Amsler es siempre en región nasal inferior y por qué? El signo de Amsler ocurre en la cirugía, cuando hablamos de la cirugía, porque puede ocurrir no en la cirugía. El paciente puede tener el signo de Amsler por haberse frotado el ojo simplemente y tener un pequeño hipema. Pero el signo de Amsler quirúrgico es en la hora contraria a donde entro en cámara. Cuando yo hago la paracentesis en una cirugía, en la hora contraria, exactamente en la hora contraria, se ve un sangrado filiforme proveniente del ángulo, justo en la hora contraria donde entré en cámara. A veces hasta le pegamos un golpecito chiquitito para generarlo y sacar el video. Un poquito a propósito, como para la charla de. Sí, para la tribuna. Así es, como para no olvidarnos. Bien, bueno, no veo más dudas. Creo que, como Gracias, Zulia. estábamos comentando desde un inicio, lo que necesitamos es que estas cosas que se han comentado el día de hoy sean las que tenemos que tener en cuenta cuando nos sentemos delante de un paciente y veamos que el paciente no le duele, no le pica, no le arde y en realidad es un FUX y es una catarata en un paciente joven, no es congénita, no la tienen que meter a sala si es que no la entienden y de repente generan una derivación. Ya somos muchos en el país, más que antes, especialistas en uvia y por favor recuerden generar una referencia para que estén para que tengan más cuidado y más prevención durante estas cirugías. Aquí tengo una duda más que ha llegado. Tuve una paciente con FUX, se le realizó cirugía de catarata y posteriormente necesitó una capsulotomía. ¿Necesita medicación previa? ¿Qué dicen, colegas? No, Realmente es el procedimiento habitual de la capsulotomía. no, la capsulotomía no estimula la inflamación intraocular. La cápsula no es uvea. La cápsula No hay que hacer es disparar tanto. no hay que, claro, no estimula inflamación. ¿No?
En lo que dice nuestro colega es que al realizarlo, sí, ella sí notó la inflamación y la presión subió. Probablemente pues habría que tomar en cuenta qué parámetros se usaron, cuántos Claro. disparos se hicieron, el estado de la paciente en general, si es que pues se frotó el ojo posteriormente, no lo sé. Pueden haber muchos eventos que puedan generar inflamación. Aparte que el paciente ya tiene una inflamación subclínica, ¿no? Esto es permanente. Sí, la presión puede aumentar un poquito, es cierto. La inflamación siempre está presente, pero que una capsulotomía aumente la inflamación ocular es poco probable. La verdad que yo no uso ninguna premedicación para estos procedimientos. Y por otra parte, estar absolutamente seguro de que lo que teníamos delante era un Fuchs. Porque hay un diagnóstico diferencial muy importante con el Fuchs, que es la uveitis intermedia. La uveitis intermedia también da precipitados endoteliales finos en toda la córnea. También da turbidez vítrea. Ujú, Y también da una inflamación crónica persistente. Y hay casos de uveitis intermedias que no dan sinequias y parecen Fuchs. Entonces, a veces es un diagnóstico diferencial a considerar. Una forma es, primero, buscar con mucha meticulosidad algo de inflamación en el ojo contralateral porque son asimétricas y bilaterales. Y el segundo elemento es estar seguro de que no hay uveitis que genere edema macular cistoideo, porque el Fuchs nunca da edema macular cistoideo y la intermedia sí. Y es un diagnóstico diferencial con el que he tenido que lidiar algunas veces porque han venido confundidos uno con otro. Y bueno, estos pacientes con intermedia sí aumentan la inflamación cuando le hacemos una capsulotomía. ujú. Bien, siendo las 10, no, para mí 10:58, discúlpame. Para usted, doctor Bullman, ¿qué hora es? Las 11 de la noche, pero para Ah, mí recién empieza la noche. Yo ahora salgo, busco un bar y me siento a tomar algo. uy, ¿quién como usted? No, Ah, qué buena idea. yo Por tengo que dormir supuesto, las 11 es la hora justa. Ah, bueno, Gustavo acaba de pagar los ceviches que se va a comer acá en la semana del Congreso. No pienso Gracias, pagar Gustavo, nada. por la atención. Ceviche, canilla libre quiero. No se preocupe, doctor. Claro, claro, la vas a tener. Todo está finamente Ok. calculado. Así me gusta, como siempre. Mejores anfitriones que los peruanos no existen. Ay, qué lindo. Listo. Buenas Bueno, noches entonces gracias. a todos Gracias, los Eli. Gracias a presentes. ustedes, un gusto verlos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Nos vemos. Nos estamos viendo, Iván. Cuídense mucho. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego, chao.